Muy buenas noches, mis amigos. Es un gusto poderles saludar. Qué bueno que estén conectados ya. Espero que su semana se esté desarrollando con normalidad y pues con muchas bendiciones. Oyen, qué gusto verlos nuevamente. Ahí pues les quiero pedir una disculpa. El pasado jueves no nos pudimos conectar por algunos inconvenientes de salud ya casi superados en un 100%. Oyen, pero estamos ya nuevamente y vamos a tratar de terminar con nuestra sesión de hoy. Bienvenidos todos nuevamente. Hoy, bienvenidos todos. Buenas, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bien, en la clase anterior pudimos empezar a platicar acerca de pues varios aspectos ya concernientes al curso de Administrativo 1. Empezamos platicando un poquito acerca de la administración pública, vimos una pequeña definición, características, elementos, algunos tipos de administración pública, ¿verdad? En resumidas cuentas, platicamos de eso. Platicamos también un poquito acerca ya del derecho administrativo. Hablamos un poquito de una definición sencilla de derecho administrativo, haciendo alusión a los dos conceptos, ¿verdad? Derecho y administración como tal. Platicamos también, ¿verdad? Y dijimos que en resumidas cuentas, pues derecho administrativo son las normas jurídicas que regulan la administración del Estado. Luego de ahí platicamos también un poquito acerca de la historia del derecho administrativo, ¿verdad? Nos enfocamos en tres momentos importantes: una administración canónica, una administración monárquica y una administración pública, como lo conocemos hoy en día. Y que esta modalidad arrancó partir de la Revolución Francesa, porque ahí fue cuando se dio la separación de los poderes, ¿verdad? Esto estuvimos platicando en la última sesión. Luego de eso, ya platicamos un poquito acerca de una definición pues más completa de derecho administrativo, una definición más grande, un poquito más compleja, ¿verdad? Ustedes. Y en ese sentido, empezamos a ver pues algunos elementos de esta definición más compleja o más completa. Ustedes me confirman por ahí si se comparte ahí la pantalla. Solo me confirman ahí ustedes. Sí, ¿Oyen? Sí, licenciado. sí, Bien. Cuando hablamos ya de una definición más compleja, pues hicimos referencia a algunos elementos que contiene esa definición. La definición en sí, pues establece que es una rama del derecho público que comprende el estudio de las normas jurídicas, los principios y las doctrinas, ¿verdad?, que regulan la función administrativa del Estado, las relaciones entre la administración pública y los particulares, así como las relaciones interorgánicas y los mecanismos de control. Esta es una definición más compleja, ¿verdad? Más grande, ya tiene más elementos, más matices que empezamos a platicar de algunos de ellos, ¿verdad? Nos quedamos platicando acerca de la naturaleza jurídica del derecho administrativo. Y hablamos, ¿verdad? Dijimos que el derecho administrativo, su naturaleza jurídica, es que es una rama del derecho público. Hicimos una pequeña remembranza de qué es derecho privado, de qué es derecho público, ¿verdad? Que el derecho privado, pues se encuentran reguladas las ramas del derecho que regulan las relaciones por excelencia entre particulares, como el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho notarial. Y el derecho público, pues regula aquellas ramas del derecho en el cual o en las cuales el Estado tiene una participación activa de manera coercitiva, como el derecho penal, el derecho del trabajo y el derecho administrativo. Todo esto, ¿verdad? Todo esto con base a un derecho constitucional, ¿verdad? Un derecho constitucional. En cuestión de 5 minutos hicimos el resumen de la última clase, pero hoy vamos a continuar entonces platicando de los elementos de esta definición de derecho administrativo. El siguiente elemento es el objeto de estudio, es el objeto de estudio. Y el derecho administrativo establece, ¿verdad?, que su estudio comprende las normas jurídicas, los principios y las doctrinas de esta rama del derecho. Como norma jurídica, ya platicamos un poquito, ¿verdad?, al inicio del curso, hicimos una pequeña remembranza. Y norma jurídica
pues platicamos, ¿verdad? Que es toda regla, toda pauta, ¿verdad? Dirigida a ordenar la conducta humana, emitida por una autoridad competente, ¿verdad? Que confiere derechos e impone obligaciones y que cuyo incumplimiento, ¿verdad? Lleva a la imposición de una sanción. En resumidas cuentas, eso es una norma. Eso es una norma en resumidas cuentas. No nos perdemos en eso, ¿verdad? Una norma jurídica, ¿verdad? Es eso. Venimos manejando este concepto desde nuestro primer curso en la universidad, en esta bendita carrera de Derecho, ¿verdad? En Introducción al Derecho 1, ya manejamos este concepto de norma jurídica. Pues bien, el derecho administrativo entonces comprende el estudio de estas normas, ¿verdad? De normas jurídicas. Pero también el derecho administrativo conlleva el estudio de principios, ¿verdad? Conlleva el estudio de... Perdone, licenciado, la compañera Araceli, ¿podría apagar su micrófono, por favor? O sea, eso estaba tratando. Listo, ahí estamos, ya silenciado. Muy bien. El derecho administrativo también conlleva el estudio de principios. Y vean, pues, mis amigos, durante toda nuestra vida nos han hablado de principios. Ahorita ustedes, en la altura que van en su carrera, ya vieron derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho del trabajo, y en cada una de esas ramas vieron principios, ¿verdad? Pero, ¿qué son los principios? ¿Cómo definir un principio? ¿Qué es un principio? ¿Cómo podemos definir a un principio como tal? Pues los principios, mis amigos, los principios son las nociones básicas, fundamentales o esenciales de una rama del derecho, ¿verdad? Que sirven para inspirar la creación de sus normas y para orientar su interpretación y aplicación. Esos son los principios. A eso se refiere cuando nos dicen a nosotros son principios, que tenemos que atender a ciertos parámetros para poder interpretar una norma o para poder crear una norma. Es importante que manejemos esto, mis amigos, no solo para derecho administrativo, sino para todas las demás ramas del derecho que estamos conociendo, porque nos va a ayudar muchísimo. Como les decía, hemos visto principios en todas las ramas del derecho que hemos estado conociendo, pero a veces nos es difícil definir qué es un principio. Ahora ya tenemos una definición de principio. Pues fíjense mis amigos, que principios en el derecho administrativo se da algo pues muy particular. A diferencia de otras ramas del derecho, el derecho administrativo es quizás la rama del derecho que tiene menos principios, que solo tiene 2 principios. Fíjense pues, mis amigos, el derecho administrativo se basa en 2 principios esenciales. El primero de ellos es el principio de juridicidad. El principio de juridicidad. El principio de juridicidad, mis amigos, es un principio del derecho administrativo, ¿verdad? En virtud del cual los órganos administrativos tienen la obligación de actuar y de resolver conforme a la legislación vigente y aplicable al caso concreto. Pero al interpretar esa legislación, ¿verdad? Deben tomar en cuenta los principios generales del derecho y las instituciones propias del derecho administrativo, es decir, la doctrina. Es decir, no solo irnos a la ley, a la letra muerta que está establecida en un código o en una ley, sino a todos los demás elementos que van a hacer que nuestra resolución sea más justa, sea más apegada a derecho. A eso se refiere este principio de juridicidad, a tener en cuenta todos esos aspectos para hacer que nuestras resoluciones sean más justas, sean más equitativas. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que nuestras resoluciones, ¿verdad? A que nuestras resoluciones
son, ¿verdad?, en la búsqueda de el tan anhelado bien común, ¿verdad? El tan anhelado bien común. Por ahí me preguntan si los principios son para elaboración. Los principios sirven para orientar la creación de normas también, ¿no? Este principio de juridicidad en materia del derecho administrativo lo encontramos en el artículo 221 de la Constitución Política de la República. Recordarán ustedes que es importante que tengamos siempre a la mano la Constitución Política de la República. No sé si por ahí alguien nos puede apoyar dándole lectura al primer párrafo de este artículo 221, por favor. Con gusto, licenciado. Yolek. Adelante, Pamela. Con gusto, licenciado. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlador de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Muchas gracias, Pamela, muy amable. Si se dan cuenta, este artículo hace referencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un tribunal que fue creado para dirimir controversias en cuestiones administrativas, es decir, controversias que hay entre la administración y particulares o entre la misma administración como tal. Este tribunal ustedes lo van a conocer más de lleno cuando ya lleven su curso de Derecho Procesal Administrativo. Era importante, ¿verdad?, traer a colación este artículo por las primeras dos líneas de este artículo. Si se dan cuenta, ya establece que su función es de contralor de la juridicidad de la administración, es decir, que va a velar porque todos los actos de la administración cumplan con ese principio de juridicidad, que cumplan con todos esos, con el principio de juridicidad. Y como el principio de juridicidad, ¿verdad?, nos establece a que hay que atender a los principios generales del derecho, pues vamos a recordar cuáles son esos principios generales del derecho también. Y encontramos muchos de ellos acá enlistados también en el texto que hemos estado trabajando. Encontramos principio de representatividad popular, de primacía de la persona humana como sujeto y fin, de protección de la familia, de bien común, de legalidad, de seguridad, de justicia, de igualdad, libertad, paz, de respeto a los derechos humanos, de permanencia y de estabilidad. Todos esos principios son los que podemos considerar como principios generales del derecho. Y estos principios, mis amigos, también tienen un sustento legal en nuestra Constitución. Quiero que todos nos vayamos, por favor, al inicio de nuestra Constitución, en la primera página de la Constitución Política de la República. En la primera página de la Constitución Política. Ahí en donde está precisamente ese párrafo que inicia invocando el nombre de Dios. Quiero que nos ubiquemos ahí. Invocando el nombre de Dios. No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura a ese párrafo, por favor, invocando el nombre de Yo, Dios. licenciado. Adelante, Francis. Invocando el nombre de Dios. Nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y el Estado, como responsables de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes proceden con absoluto apego al derecho.
Muchas gracias, estimada Francis. Muchas gracias. Bien. Un gusto. Si se dan cuenta, mis amigos, en ese párrafo encontramos todos estos principios generales del derecho que nos sirven, ¿verdad?, para nuestro derecho administrativo. Encontramos todos los principios. Y este párrafo cierra con algo muy importante. Donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho, es decir, todos bajo el imperio de la ley. Y eso es lo que provoca un verdadero Estado de Derecho. Al atender a todos estos principios que hemos estado platicando acá, nuestras resoluciones, nuestras opiniones, ¿verdad?, son más justas, porque toman en cuenta no solo lo que nos están pidiendo resolver, sino todos estos preceptos que son de carácter constitucional también, ¿verdad? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Son de carácter constitucional. Y todo ello, mis amigos, ¿verdad? Y todo ello nos va a ayudar a emitir opiniones más apegadas, ¿verdad?, a la búsqueda del bien común. El siguiente principio del derecho administrativo es el principio de legalidad. Hemos visto este principio en casi todas las ramas del derecho, ¿verdad, mis amigos? Sin embargo, acá hay algo que es importante que hagamos, pues una acotación especial. Para el caso de nosotros, las personas individuales, el principio de legalidad, pues es aquel que establece que toda persona puede hacer aquello que la ley no le prohíbe. Ustedes recordarán eso, ¿verdad? Toda persona puede hacer aquello que la ley no le prohíbe. Para el caso de materia administrativa, el principio de legalidad, pues es el principio que establece que los órganos administrativos solo pueden actuar y resolver conforme a la ley. Es decir, no pueden salirse de las competencias que la misma ley les está otorgando a los órganos administrativos. Pareciera que hay una contradicción, ¿verdad?, entre juridicidad y legalidad, porque juridicidad nos obliga a que nuestra resolución sea más amplia. Y legalidad dice que solo lo que está en la ley. Pero lo que estábamos platicando de los principios generales también está en la ley. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, no estamos actuando fuera de la ley al momento que empezamos a atender a estos principios generales del derecho. Yo soy crítico de la mayoría de administraciones. En la mayoría de órganos administrativos, mis amigos, tenemos un montón de asesores jurídicos o asesores legales, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos están actuando y están resolviendo o están opinando en base a este principio de legalidad, con el respeto que se merecen, ¿verdad? Con el respeto que se merecen todos los profesionales, pero lo que están haciendo es aplicar la ley, la letra muerta, lo que establece la ley nada más del órgano administrativo al cual están asesorando. Y eso está alejando de la juridicidad todos esos actos, ¿verdad?, que la administración pública está generando diariamente. La está generando diariamente. Si usted, Dios primero, en su ejercicio profesional, ya le toca asesorar un órgano administrativo, asegúrese que en las opiniones o en los dictámenes que usted vaya a emitir, ¿verdad?, lo haga atendiendo a todos estos principios generales en observancia al principio de juridicidad, no solo al principio de legalidad. Vamos a adelantar un poquito, ahorita voy con usted, solo vamos a platicar un poquito más del principio de legalidad. Hay varios fundamentos en la Constitución del principio de legalidad, pero, ¿verdad? Pero para el caso más específico de derecho administrativo, vamos a ubicar en el artículo 239. No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura al primer párrafo del artículo 239, por favor. Con gusto, licenciado. Adelante, Artículo gracias. 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República
decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Hola. Muchas gracias. Para servirle. Bien. Todo bien. Entonces, si se dan cuenta, mis amigos, si se dan cuenta, No, digo que acá, solo va a ser para atrás. silenciar acá. Muy bien. Si se dan cuenta, este artículo hace referencia a cuestiones en materia tributaria. ¿Por qué? Recordarán ustedes que platicamos en determinado momento que del derecho administrativo pues se han venido pues desprendiendo algunas otras ramas del derecho, como el derecho electoral, como el derecho municipal, también el derecho financiero y el derecho tributario. Este artículo lo que hace referencia es de que solo el Congreso va a tener la potestad de la creación de impuestos, arbitrios o contribuciones especiales. Bajo esta premisa, ¿verdad? Fue que se tomó el principio de legalidad, ¿verdad? Que estamos nosotros platicando, y se aplicó al derecho administrativo en general, ¿verdad? Estableciendo de que todos los órganos administrativos van a actuar conforme a lo que establece la ley, ¿verdad? Conforme a lo que establece la ley. Adelante, por ahí tenían dudas, creo que era Jessy, me recuerdo. Adelante, por favor. Dudas, preguntas, mis amigos, adelante. Buenas noches, disculpe, solamente era por el tema de la asistencia, es que salía que era la sección E, pero ya lo corrigieron, ya dice D, solamente No era te para eso. gracias. Gracias. Vale. Pues bien, mis amigos, continuamos entonces. Como platicábamos, el derecho administrativo, si se dan cuenta, pues solo tiene dos principios: principio de juridicidad y principio de legalidad. El principio de juridicidad, que es el más completo, porque nos lleva a atender a los principios generales del derecho. Y el principio de legalidad, que era importante hacer esa aclaración, ¿verdad? La diferencia en que cómo se aplica el principio de legalidad a nosotros, las personas individuales, y cómo se aplica el principio de legalidad a los órganos administrativos. Continuando entonces con el elemento del objeto de estudio del derecho administrativo, vamos a platicar entonces acerca de las doctrinas. Fíjense pues, mis amigos, las doctrinas son todas las opiniones, los escritos, los artículos, todo lo que generan los juristas o los tratadistas de derecho acerca de una rama específica del derecho. Ahí encontramos libros, revistas, artículos, opiniones, conferencias, clases como las que tenemos acá, resúmenes, ¿verdad? Todo eso conforma lo que se llama teoría. Todo eso conforma lo que se llama teoría. Y en ese sentido, pues esa doctrina o esa teoría también es objeto de estudio por parte del derecho administrativo. Continuando con los elementos de la definición, nos vamos entonces ahora al tercer elemento, que es lo que regula el derecho administrativo como tal. Vamos a regresar a la definición para que no nos perdamos. El elemento 3, el contenido. ¿Qué es lo que regula el derecho administrativo? Bueno, regula, inciso A, la función administrativa del Estado. La función administrativa del Estado. Pues bien, el Estado, mis amigos, tiene tres grandes funciones. Una función legislativa, una función ejecutiva y una función jurisdiccional, ¿verdad? No hay que confundir función con fin del Estado, ¿verdad? Aquí se los anoté. No es lo mismo el fin del Estado a una función del Estado. El fin del Estado, el fin supremo, es la realización del bien común y lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución. La función del Estado es diferente. La función del Estado es distinta. Tenemos tres.
legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. La función legislativa, que en resumidas cuentas, ¿verdad? Se refiere a decretar, a reformar y a derogar leyes, ¿verdad? Realizada por un organismo legislativo. La función ejecutiva se refiere a administrar recursos para prestar servicios públicos y con ello alcanzar el bien común. A eso se refiere ya la función ejecutiva y es realizada por el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y la tercera función es la función jurisdiccional, que se refiere, ¿verdad?, a resolver jurídicamente conflictos sociales aplicando la ley. A eso se refiere esa función jurisdiccional. ¿Y quién realiza esta función jurisdiccional? El organismo judicial. Tres grandes funciones, todas, ¿verdad?, todas a la misma altura, ¿verdad?, a la misma jerarquía, ninguna más importante que otra. Lo que cambia es el momento en el cual actúa cada una de ellas. Primero tenemos un marco legal, ¿verdad? Sobre este marco legal se va a ejecutar la administración. Y si la administración no cumple con el marco legal, se va a aplicar la ley. Compras es uno de los, es una de las herramientas que nos ayudan a transparentar más, ¿verdad? Transparentar
el actuar de los órganos administrativos. Y es público también, ¿verdad? Todos tenemos acceso a, podemos verificar ahí cómo, qué eventos o qué necesidades son las que tiene un órgano administrativo en específico, a quién se le adjudicó, a qué proveedor se le está adjudicando más, a cuál se le está adjudicando menos, los criterios que se utilizaron para adjudicar un evento, todo eso lo podemos utilizar ahí. Y hay otros elementos, hay otras herramientas también, como el mismo SICOIN, ¿verdad? Que se deriva de una serie de herramientas de transparencia que se implementaron, ¿verdad? Que BásicoIN, luego se implementó Guatenóminas, luego se implementó Guatecompras, ¿verdad? Son 3 herramientas que se han implementado ahí para ir haciendo más transparente la ejecución de los recursos. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más preguntas? Buenas noches, licenciado. Adelante, por Disculpe, favor. ¿la probidad tiene algo que ver acá dentro del derecho administrativo? La probidad, sí. De hecho, ya cuando veamos el apartado de servicio civil, vamos a hacer un pequeño énfasis en el tema de la probidad, que se refiere pues básicamente a un actuar correcto de los servidores públicos. Ahora, aparte está también la declaración de probidad que realizan o que tienen la obligación de realizar todos los funcionarios públicos, funcionarios y trabajadores públicos cuando devengan más de 8,000 quetzales al mes, ¿verdad? Y que tienen que presentarla a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Pero eso sí es algo un poco más para control interno de la Contraloría, porque de hecho no es pública. La declaración de probidad, la declaración patrimonial no es pública, ¿verdad? Se queda en la Contraloría y no se publica. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Bien, mis amigos, vamos a dejarlo por acá. Ya la lluvia y el frío están calando un poquito otra vez ahí en mi voz. Espero verlos el próximo día jueves y les deseo siempre que tengan una excelente y bendecida semana, mis amigos. Nos vemos. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado.